¿Eres ese tipo de personas que les cuesta decir que no porque si no luego se sienten mal? Bien, hoy te voy a explicar el por qué te pasa eso y cuál es la mejor forma de no sentirse mal diciendo que no. Hola, yo soy Ana y este es un canal de crecimiento personal, así que si te gusta este tipo de contenido, yo te animo a que te suscribas. Partimos de la base que yo antes era así, yo tampoco sabía decir que no. Es más, cuando decía que no me sentía mal, y con los años acabé aprendiendo por qué pasa eso. Cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos han educado, el por qué nos sentimos mal diciendo que no a algo que realmente no nos apetece. Y es muy sencillo, te han reprogramado para eso. No para que te sientas mal, sino para que no seas capaz de negarte a hacer algo. Seguramente cuando eras pequeño o pequeña te tocaba pasar por el tubo. Y cuando digo pasar por el tubo, pasar por el aro, me refiero a hacer cosas que no te apetecían hacer, pero que sencillamente te las mandaban y tenías que hacerlas sí o sí. Y aquí no importaba ni lo que tú sintieras ni lo que tú pensaras, porque había que hacerlo. Esta es la forma normal de educar en sociedad a lo que estamos acostumbrados y en realidad es lo que hacemos todos. Porque yo tengo una hija y aunque tengo en consideración las cosas que ella siente y las que no, también tengo en consideración que como madre necesito que haga ciertas cosas que me gusten o no, tendrá que hacerlas. Cuando hay que comer, hay que comer. Cuando hay que ir a dormir, hay que ir a dormir. Cuando hay que ir al colegio, hay que ir al colegio. Y no, a las 8 de la noche no te vas a comer un trozo de chocolate porque luego no duermes. Así que inconscientemente también la estoy reprogramando a ella a que cuando ella algo quiere decir que no, tenga que ser que sí. No, no me quiero dormir, ya, pues te vas a la cama. Así que eso es algo normal que hacemos todos los padres y todas las madres y que nosotros también nos han hecho. Y haga con el carácter de cada uno, la opinión o peleona que seas. Porque a lo mejor tú le dices a un niño que haga alguna cosa y se emperra en que no. Pues según su carácter, su personalidad, va a costar más o menos el doblegarlo. Y queda fatal decirlo de esta forma, pero es una pura realidad. Y lo han hecho todos los padres y madres de la historia. Porque aunque te remontes en la prehistoria, yo no creo que una mamá cavernícola le dejaste a su hijo cavernícola hacer lo que le diera la gana. Cuando eres padre o madre, tu función es hacer que tu hijo sobreviva. Y para que sobreviva hay que enseñarle ciertas normas. Y hay muchas cosas que querrá hacer y no va a poder, y cosas que no va a querer hacer y tendrá que hacer. Pero luego llegas a la edad adolescente. Ya vas al instituto. Ya hay muchos profesores que te obligan a hacer cosas que tú no quieres. Y empiezan las amistades. Y entre comillas, porque es entre comillas. Porque la gran mayoría de esas amistades no van a llegar a nada. Si de pequeño aprendiste que decir no trae un castigo, de adolescente aprendes que decir no trae la retirada de amor. Aunque sea un amor de una amistad. Si tu amiga te pide un favor y tú le dices que no, tu amiga se enfada. Así que probablemente te puedas quedar sin amiga. Y ahí otra vez viene el carácter y personalidad de cada uno. Habrá quien dirá, pues me da igual porque no quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Y habrá quienes para mantener esa amistad, lo harán. Así que si has llegado a una edad adulta y sigues diciendo que sí cuando te apetece decir que no, es que todavía tienes ese miedo a la reacción de la gente. Tienes miedo a que se enfaden, tienes miedo a perder a esa persona, o simplemente es decir, uy, ¿cómo le voy a decir que no? Pobrecito, pobrecita. Y yo, pobrecita yo, porque tengo que decir que sí. Y ese fue el planteamiento que llegué a hace 2 años. Pobrecita yo, que me obligo a mí misma a hacer algo que no me apetece, que no me hace feliz, que no quiero. ¿Por qué? ¿Por miedo a perder a una persona? La puerta es grande. Y es así de sencillo. No hay más complicación que esa. La puerta es grande. Si tú me pides un favor y yo te digo que no, puede ser o porque no puedo o porque no quiero. Y es igual de válido las dos cosas. Decir no es válido. Y si tú que estás al otro lado y me quieres y me pides algo y yo te digo que no y tú te enfadas, pues no me quieres tanto. Y al final en la vida tener ese tipo de personas cerca no merece la pena. ¿Cuál es la forma de decir no sin sentirte mal? Pues es muy fácil, perdiendo el miedo a perder. Cuando pierdas ese miedo a... se van a enfadar conmigo. Si se enfade, que se enfade. ¿Qué problema hay porque se enfaden? ¿Que no va a estar en tu vida esa persona? Si es una persona que se va a enfadar porque tú no cedes a hacer algo que a ti no te apetece, ese tipo de personas no te interesan. No te rodees de ese tipo de personas. No vas a llegar a nada en la vida rodeada de gente así. No vas a ser feliz. Yo quiero a mi alrededor a personas que me aceptan y que me respetan y que respetan mis decisiones. Y dentro de mis decisiones están mis gustos. Si una cosa no me gusta, no la voy a hacer. Y si no lo entiendes, no vas a estar en mi entorno. Porque únicamente quiero un entorno que me haga feliz. Y eso nos lleva a la autoestima. No sabes decir que no porque te falta autoestima.
Así que hay que trabajarlo, trabaja en la autoestima y trabaja en el miedo a perder a la gente. Normalmente ambas cosas van a la par. Porque cuando te falta autoestima no te quieres, por lo tanto buscas el amor externo. Así que obviamente te da miedo de perder eso. Pero cuando tú te quieres lo suficiente como para no ir rogando amor y no ir pidiendo a nadie que te quiera, te da igual que esas personas estén o que no estén, porque tú te quieres. Y sí, cuesta mucho y es un proceso lento y das. Joder, Alba, pues anda, que al final la solución que me das para no sentirme mal es que me quiera más a mí mismo y que pase del que quiera estar y el que no. Pues sí, es así de sencillo, no hay más. Porque mientras tanto no seas capaz de decir que no, o vas a decir que no y luego te vas a sentir mal. O peor, te va a pasar como a mí, que ya mejor decía, venga, vale, que no me apetecía, pero venga, vale, y luego estaba en mi casa. ¿Y por qué le he dicho que sí? ¿Y que por qué tengo que ir? Y es que a mí no me apetece ir, y es que me da una mierda, y voy a ir y le voy a pasar mal, y... ¿Qué pereza? Es que ya lo pienso y digo, sí, es que yo era tonta en esa época. Pero qué necesidad tenía yo de pasarme esa noche de mierda pensando en todo lo que vendría al día siguiente y no me apetecía, y encima culparme a mí misma de haber dicho que sí a algo que no me apetecía. Pero fácil que es decir que no. Y si se enfadan, que se enfaden, que la puerta es grande. Y al final, cuando esa gente que sobra, porque sobran, pasan por esa puerta, te acabas quedando con los que realmente te llenan. Con aquellas personas que entienden que si a ti no te apetece ir al cine ese día, no vas y no se acaban yendo, no pasa nada. O peor todavía, esas personas que no es que sea algo que no te apetece, que eso podría ser, sino algo que simplemente están en contra de tus principios. Es que a veces decimos que sí a cosas que van en contra de nuestros principios. Ahí autoestima tienes cero. Así que si quieres decir no y no sentirte mal, apunta esto. Necesitas más autoestima y necesitas que te dé igual la gente que hay alrededor. Que te dé igual su reacción. Que te dé igual si están o no están. Quien quiere estar, estará, y quien no, y está bien. No puedes obligar a la gente a quedarse, porque al final lo que estás haciendo es obligar a la gente a quedarse. Estás engañando, enseñando una personalidad tuya que no existe. Estás diciendo, vale, sí, vayamos. Uy, me apetece un montón. No eres así, no eres tú, estás engañando. La otra persona lo que recibe es que guay, le gustan los mismos planes que yo. Y no es verdad. No te gusta. No quieres eso. Y si por no querer eso no sois compatibles y es gente de la que pasa por tu vida, te enseñan cosas y simplemente pasan, pues que así sea. Porque al final estás siendo egoísta y cruel contigo mismo o misma. Y no queriéndote absolutamente nada. Tienes que decir que no a algo que no quieres o no te apetece. Es lo mejor que te puede pasar. El problema real es cuando dices sí a algo que no quieres. Y pongamos un ejemplo tonto. Alma, es que mañana ir al dentista, ¿me acompañas? Y supongamos que Alma tiene fobia al dentista y lo va a pasar muy mal. Pero es que esa persona también tiene fobia. Ya, chico o chica, ¿qué no hacemos? Yo no te voy a acompañar. Porque lo voy a pasar mal si te acompaño. Y yo entiendo y empatizo contigo. Y hoy es el dentista y lo vas a pasar muy mal. Ya, pero es que yo no lo quiero pasar mal. Y si no voy, no te estoy fallando como persona. Si no voy, no soy menos amiga. Y el hecho de que tú, como amigo o como amiga, me obligues a hacer algo que realmente no quiero, no está demostrando mucha amistad. No me quieres para bien. Eso de no me quieras tanto y quieres mejor, ahí se aplica. Decir no cuando no quieres o no te apetece algo es muy liberador. Muchísimo. Y si por decir no, quien sea, ya sea un familiar, ya sea tu hermano, ya sea tu vecino, un amigo, da igual, tu jefe, quien sea, se quiere ir, la puerta es grande. Al final, únicamente va a quedar en tu vida aquellas personas que te hagan feliz. Y eso llena muchísimo. Y te vas a levantar todos los días agradecido o agradecida por la vida, por la gente que tienes alrededor. Y te vas a ir a dormir todos los días con esa mente en calma de que estás a gusto con lo que estás haciendo en todo momento. De que no te estás obligando a hacer algo que no quieres porque otra persona quiera que lo hagas. Porque si no se enfada. Pues que se enfade. Que se tome una tira, que se tome dos, que vaya, que venga, que salga de tu vida. Que hable lo que le dé la gana. Pero no te faltes a ti mismo. No te decepciones a ti. No hagas nada que esté en contra de tus principios o algo que no te apetezca. Ya no se trata de que no puedas. A lo mejor me piden un favor y no lo puedo hacer. Oye, ¿no me dejas 1.000.000 de euros? Sí, no puedo. ¿Por qué? Porque en mi banco no están.
Pero es que si los tuviera, no tengo por qué dejártelos. Da igual, el que sea porque, ay, qué egoísta, o es que simplemente no me apetece, o es que me lo quiero gastar, no sé, en chuches. No lo sé, bueno, 1.000.000 en chuches es mucho, pero podría ser, por poder ser, por posibilidades hay. Así que no es siempre en, es que no puedo, no, es que no quiero. No busques excusas, no te justifiques. No hay que justificarse de todo. Y menos a la gente que se supone que te quiere. A la gente que te quiere no hay que darle explicaciones y justificaciones. Es simplemente, oye, mira, pues no. Yo tengo amigas que cuando me apetece quedar simplemente digo, oye, mira, es que no me apetece. Es que estoy cansada, es que me quiero dormir, por ejemplo. Y eso hace años de pensarme. ¿Cómo le voy a decir yo a una amiga? Tía, no quiero porque me apetece dormir. Tú vas a pensar, mi amiga, a la becana es por irte a dormir. Pues sí, sí, porque a ti te puedo ver cualquier día, pero es que me apetece mucho dormir porque estoy muy cansada. Y está bien eso. Y si no nos vemos hoy, nos vemos mañana o nos vemos la semana que viene. Y al menos a día de hoy, las amigas que yo tengo no se enfadan por un motivo así o por cualquier cosa que les diga que no se enfadan. No hay ningún motivo para enfadarse. Simplemente respetar el que no te apetece o no puedo o yo qué sé. No. Y cuando me dicen que no a algo, es exactamente lo mismo. Si yo le digo, oye tía, quedamos mañana, y me dice, ostras, que voy cansada, es que no, quedamos otro día. Vale, genial, pues quedamos otro día. Y ya está, no se acaba viendo. Ni quieres menos, ni lo ves de otra forma distinta, ni esa persona, oh, güey, qué mala, malísima es esa persona. Y me ha dicho que no a algo que no le apetece. Ponte a pensarlo de esa manera. Si a alguien que tú quieres le estás obligando a hacer algo que no le apetece y aún así lo hace, ¿te hace sentir bien? ¿Te hace sentir mejor? ¿O es que eres simplemente egoísta? Porque estás obligándole a hacer algo que no quiere. Porque yo creo que eso es egoísmo. Ahora aplícalo al revés. Cuando esa persona te está obligando a ti a algo que no te apetece y tú vas y dices que sí, simplemente para que no se sienta mal, ¿tú no crees que ese tipo de persona no debería estar en tu vida? ¿Que es una persona egoísta? ¿Que se va a enfadar si le dices que no a algo que no quiere? Yo no quiero gente egoísta en mi vida. Yo quiero gente libre, feliz y como yo. Y deberías querer ese mismo tipo de personas en la tuya. Así que ya sabes, simplemente quiérete más y no provoques tanto amor de tu entorno. Quien quiera estar que esté y quien no, la puerta es grande. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, al menos que puedas pararte a pensar qué tipo de personas tienes a tu alrededor y si te interesa tenerlas o no, o si vives acorde con esas personas o no. Yo hace años y quité muchísima gente de mi vida y fue una de las mejores cosas que pude hacer y ahora solo me quedan, pues eso, gente estupenda, genial, maravillosa y agradecida con la vida de todo lo que tengo en mi día a día y de la gente que tengo en el alrededor. Y ojalá el día que tú te plantes y digas, se acabó, hasta aquí, pongo límites. ¿Por qué? Porque no quiero. Y porque existen los límites. Y porque si no quiero hacer algo, pues no lo hago y a tomar por saco. Ojalá llegue ese momento y te puedas sentir igual de feliz y de libre en el que me siento yo, de agradecida con la vida por la gente que tengo a día de hoy. Así que nada, dejamos aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, como siempre os digo, haced lo que os dé la gana. ¡Chao!